¿Miraste la hora? 4:16. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas noches a todos los países que nos acompañan. Serenísimo Gran Maestro de la Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia, con sede en Cartagena de Indias. Bienvenidos grandes dignidades masónicas, nacionales y extranjeras, e iniciados en esta escuela libre de pensamiento que es la masonería. Amigos todos, los invito a que reflexionemos sobre el tema del liderazgo femenino y masonería. El objetivo de esta charla participativa tiene el propósito de hacernos reflexionar sobre el liderazgo femenino y de las mujeres a través de la historia de la humanidad, sus grandes aportes al desarrollo de la misma, formando equipo con hombres y los altibajos sucedidos hasta llegar a los nuevos días, siempre mostrando su incidencia en la masonería operativa hasta llegar a la masonería especulativa filosófica actual. Permítanme que les cuente algo de mí. Soy una mujer sencilla. Mi nombre es Egdalí, soy una mujer sencilla. No, ustedes están hablando por allá y no he podido. Soy una mujer sencilla. ¿Están hablando? Me encontraron. Soy una mujer sencilla, odontóloga de profesión, madre de vocación. Por 43 años, yo me he considerado como masón sin mentir. Así se dice a los masones que sin haber sido iniciados actúan como tal. Porque en mi casa por muchos años, Hugo Melo, que creo que algunas personas de ustedes sí lo conocen, nos visitaba y nos llevaba a estos niños a que yo los cuidara porque iban a ser operados en las
en los grandes hospitales de los Shiner internacionales. Para que los que no lo conocen, son masones médicos que tienen sus hospitales en barcos y que operan gratuitamente. Y fuimos tan beneficiados que muchas personas de nuestro propio país, en Colombia, y de las ciudades intermedias y de bajos recursos, allí lo hicieron. ¿Cómo no querer la masonería? Esposa de masón, madre de masón, esposa de Alejandro da Costa, que algunos de ustedes lo conocen, con más de 50 años en la institución. Y madre de masón de la logia Propagadoras de la Luz número 1. Y me hice masón, sabiendo todo esto, en mi gran deseo de ser masón, y tan pronto tuve la oportunidad, lo hice. Por eso me considero una mujer libre de buenas costumbres y pertenezco a la logia mixta Obreros de la Libertad número 11, 1 de rito escocés antiguo y aceptado. Cuando vemos aquí este ramillete de mujeres importantes a través de la historia, las he querido traer a colación porque hay muchísimas más, ¿no? Tenemos personalidades tanto nacionales como extranjeras y más adelante quiero comentarle de alguna de ellas que son masones. Vivimos en un mundo de cambios vertiginosos minuto a minuto. Cambios en la matemática, en la geometría, en la aritmética, en la literatura, en la medicina, en la nanotecnología, en toda esta cantidad de movimiento minuto a minuto que va aumentando y mejorando. Vemos allí hombres y mujeres médicos que están operando juntos en una cirugía muy importante que por medio usan la nanotecnología, que es ese aparatico que se ve como con paticas que lo hacen especial y pueden operar en un momento dado en una alta cirugía. Al lado izquierdo vemos el mundo de telecomunicaciones, que gracias a eso pues estamos hoy, ustedes y yo, comunicándonos aquí y ahora y a través de todo el mundo. Pues en estos cambios interesantes y en el transporte vemos el metro de Japón, muy moderno. Y al lado derecho vemos nuestro metro Medellín. Esperamos que muy prontamente podamos tener el de Bogotá. En la parte izquierda vemos hombres y mujeres de diferentes profesiones que se encuentran unidos todos en sí, con éxito profesional, laboral y en la ayuda a la humanidad. El mundo rotando en su movimiento, rotación, traslación. Ese mundo que vemos que nos ha tocado adaptarlo a muchas cosas. Entre esas es que vemos que en el mundo socioeconómico pues, ha mejorado, indudablemente, pero lamentablemente vemos con algunas limitaciones, de manera desigual, porque vemos que hay países, ciudades con una miseria absoluta. También las guerras fratricidas, los hermanos, la intolerancia religiosa, la violencia urbana que se extiende por todas partes del universo. También vemos el miedo que tenemos a la guerra atómica, a la biológica, que ya algunos creemos que ya lo estamos viviendo. Y en esos cambios también tenemos lo que está ocurriendo hoy con el COVID-19, que nos ha tocado a cada país del mundo. Y con gran tristeza tantos seres humanos, incluyendo nuestro país, que han muerto. Damos un sentido pésamo precisamente a todas esas personas que han perdido sus seres queridos. En la parte de la conquista, la mujer lo ha logrado, pero con lamentables excepciones. Ejemplo, el Islam. Cuando hablamos de liderazgo femenino,
vemos que desde cuando el mundo aparece, en la presencia de la mujer en la tierra con el hombre, ¿ya? Trabajaban en equipo, eran coequiperos. El hombre se iba de casa y la mujer cuidaba de la familia, también estaba lista para defenderse contra los animales. Creencias también, o leyendas en las que dicen que el hombre jalaba a la mujer, la arrastraba por los cabellos, pero también eso era una especie de conquista, de enamoramiento. Y por eso desde el comienzo siempre han trabajado en equipo. ¿Qué dice la antropología del Homo sapiens? El Homo sapiens, animal racional y emocional, que se comunica y construye a través del tiempo buscando bienestar. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese animal delicado, de piel lampiña, ese mono, llega a ser más inteligente que los otros animales, puede sobrevivir donde esos animales perecieron? De garras fuertes, de colmillos, pues lo que hace que pueda suceder así es su cerebro. Porque decimos que el cerebro en sus inicios era 400 gramos y hoy por hoy tiene 1400 gramos aproximadamente. Vemos que al comienzo estaba el cerebro reptiliano, que cuando apareció y cuando estaba el mar muy grande, solamente existía el agua y esos peces iban saliendo las culebras, y estas culebras tenían un cerebrito como de una baba que les permitía solamente defenderse o poder alimentarse. Luego pasaron millones de años y aparece el cerebro mamífero o límbico, esa posición en la que ya amamantaba del seno de la madre, le fue dando unas ciertas condiciones diferentes. Y luego pasaron muchos millones de años hasta llegar al neocorteza o corteza cerebral, que es el cerebro de hoy. ¿Qué lo hace tan especial? Pues es el cerebro, decimos que es humano, uno, trino y bienesférico. Está el cerebro dividido por una callosidad donde encontramos el cerebro dividido el hemisferio derecho y el izquierdo. El derecho es el de la creatividad, de las emociones, del amor, de la sensibilidad. Y el izquierdo es el de raciocinio, matemática, geografía. Entonces, eso es lo que hace que el hombre y la mujer sean líderes a través del tiempo. Cuando hablamos del liderazgo de la mujer, ¿cómo no hablar del matriarcado y las sacerdotisas? Encontramos aquí en la parte inferior el dios Thoth, y al lado derecho, la representación del dios Thoth. Al lado derecho vemos a la sacerdotisa en una iniciación. Era tan importante que formaba parte de todo. Vemos a Pitágoras, 569, 475 antes de Cristo, nacido en la isla de Samos en Grecia. Y Platón en Atenas, hombres sabios, filósofos, y la escuela Pitágora como la escuela platónica, todos en sus iniciaciones y en estas permitían que hombres y mujeres aprendieran. Tanto que podía durar hasta 7 años para lograr ser maestros. Luego vemos la esfinge famosa que está en Egipto, donde los viajeros se preguntan, también los egipcios, en el momento para entrar a las escuelas iniciáticas, quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vemos, cómo quiero que la humanidad nos recuerde. Estos dos hombres que recorrieron todo el mundo de la época reflejan, y muchas personas creen que Pitágoras era árabe porque siempre está con el turbante, pero la verdad es que había mucha sabiduría
en Arabia en esas épocas, y él tomó eso de los árabes, tanto que los árabes conquistaron España y otros países más de 300 años. Y en la figura inferior derecha vemos al dios Top y la mujer, y la balanza, es el equilibrio del hombre con la mujer. Viniendo hablando del liderazgo de la mujer, matriarcado, sacerdotisas, decimos que los hermanos masones se consideran hermanos no solo por provenir del mismo principio creador, sino porque también han tenido su origen simbólico en la misma madre. La madre tierra, que usualmente se ve representada en la orden masónica por la diosa egipcia Isis. Viuda de Isiris, masones, hijos de la viuda y madre de Horus. Las mujeres eran tan importantes o más que los hombres. Participaban en los cultos y creencias de iniciación, en los cultos comunitarios que llegaron a una especie de matriarcado. De la antigüedad a Mesopotamia y a Egipto, se creó el culto a la diosa naturaleza, que pasó a la Europa mediterránea. Y aquí pasaron millones de años y ese culto de la Europa mediterránea pasó al Próximo Oriente, llevando el símbolo de la diosa naturaleza con sus 3 ciclos de vida, muerte y regeneración. La mujer era tan importante, como lo hemos mencionado antes, que estaba en todos los misterios, como por ejemplo, de las diosas en Egipto, de Isis y Osiris, y en Grecia, de Euisis y Ceres. No había nada de iniciación, así fuera por el mínimo o el más primordialmente, en que la mujer no estuviera ahí posicionada. Desafortunadamente, llegan las invasiones indoeuropeas, trayendo una institución social netamente patriarcal, en la cual venía un panteón lleno de hombres, especialmente masculinos, ninguna mujer. Y esto sumado a los libros sagrados del judaísmo, el cristianismo y el musulmán, completaron para que la mujer entrara directamente en estado de sumisión. Es así que lastimosamente San Agustín deja un legado muy duro a la mujer, en la que dice que la mujer es el fruto de todos los males y todos los pecados. Y las cartas de San Jerónimo, con antipatía se requiere de la mujer como la causante de la terminación de la raza humana. Es cuando comienza la misoginia contra la mujer. Y la mujer era tan maltratada y llegó con estas religiones monoteístas a sentir que la mujer solamente servía para crear, dar placer y hacer los oficios domésticos. Llegaron a pensar que era tan temida, era temida porque pensaban que ya era una mujer charlatana. Empezaron los escritores a comentar de que habían escrito, de que había mujeres charlatanas, que daban pócimas, hechicerías, y esto fue llevando y recorriendo más personas, fueron conociéndolo y fueron uniéndolas como si fueran brujas. Estas brujas es el arqueotipo de la misoginia, es la mujer, que son las brujas. Y empieza esta cacería. Digamos, en los sitios, el drama comienza cuando llegamos a los sitios rurales y campesinos, se llamaban pagos. Pagos que eran donde vivían los paganos. Pero allí estas mujeres ancianas, que eran las que transmitían el conocimiento de parteras y de hierbateras, pero ellas no profesaban ningún tipo de religión. Esto era temido y empiezan las primeras ancianas a morir y a matar y a incinerar mujeres quemadas en la hoguera durante los años 1400 a 1700. Luego ocurren
las guerras de campesinos, y va en las guerras religiosas, las guerras que van contra la monarquía, y los hombres van muriendo y quedan muchas mujeres. Y esto le preocupa mucho a la religión católica y también y en Roma, y a la religión protestante de la Reforma. Y es así que entonces empieza esa cacería, la cacería de las brujas, de las mujeres, que son perversas, las llaman como las sirenas del mar, hechiceras, de las tinieblas, de los gatos, de la humedad, lo peor que puede existir. Eso sumado porque el enamoramiento de algunos hombres hacia las mujeres, eso lo veían muy mal porque solamente era para procrear. ¿Qué pasa con eso? Con gran tristeza, vemos hasta que hay escritores en la época, después de eso, que hablan hasta que la Odisea, gran libro de la historia, Ulises fue hechizado por seres. Y después el cine y la televisión no se quedan atrás porque aprovechan esas hogueras de mujeres incineradas para crear pues parte de recrear parte de la historia. Porque en ese momento en Europa, en las plazas principales quemaban a estas mujeres y ya era algo especial, espectacular para ver. Estaron hasta Juana de Arco, las brujas que salen en Massachusetts, bueno, de ahí muchísimas más, tanto que murieron más de 250 mujeres en por 300 años. La mujer sigue en estado de sumisión, sigue siempre estando en inferioridad del hombre. En este momento. Aquí mostramos a Juana de Arco y de las primeras que fueron quemadas, como miles y miles que hemos tratado. Hablando de leyendas, el liderazgo femenino, encontramos a Adán y Eva. Adán y Eva, que es el signo, es el insigne, ¿no? Donde decimos que Adán y Eva en el Edén, porque Dios Padre, el sexto día creó al hombre y dijo en el séptimo, no es bueno que el hombre esté solo. Creó a la mujer, a Eva, para que pudieran procrear y tener, madre de Caín, Abel, Set y otros más. La mujer, ramificaciones de Dios Padre, dadora de vida. Entonces, por eso sigue siendo muy importante la mujer. Encontramos en la literatura, muy importante, una mujer que llamada Lisístrata, que nació en el siglo y estuvo en el siglo V antes de Cristo. Aristóteles, un escritor, hace su libro y hasta una obra de teatro de esta mujer que con su valentía y su liderazgo cambia toda una estructura patriarcal en que las mujeres no podían estar en la parte militar ni guerrera, y lo logra. Y hay cambios en esa parte durante la guerra. La imagen inferior vemos los masones, hijos de la vida. Así se le reconoce a los masones alrededor del mundo. ¿Cómo no será importante para la masonería cuando todos provenimos de una mujer? Al lado derecho vemos la famosa esfinge de Marianne en la Revolución Francesa. El gorro frígido que representa la libertad, que está en muchos países por la libertad, en Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, inclusive en nuestro escudo y otros países, en nuestro escudo de Colombia, porque es la libertad. Y esto conmemora, o es el principio del Oriente francés liberal, que es libertad, igualdad y fraternidad. 29 de agosto de 1789. Algunos dicen que los masones lo tomaron de la Revolución Francesa y otros dicen que la Revolución Francesa lo tomó los masones. Lo importante son que son principios que deberíamos usar y atender todos, masones y no masones. Pero ¿qué pasó con la mujer en la francmasonería? ¿Cuál fue su papel en la francmasonería? Encontramos a un señor que se llama el preboste de París. Preboste de París era un señor muy importante, que era el que llevaba los libros de la parte comercial y fluvial,
que era el comercio, que lo hacían por el río Sena y por toda la cantidad de los otros países fluvial. Y él, en estos libros de los oficios del proboste de París, que data de 1270, se detallan oficios y corporaciones exclusivamente femeninas que participan en las construcciones como los masones operativos de la época, como por ejemplo la cofradía. Luego, en Inglaterra, la Guilda de los Carpinteros de Norwich, en 1375. Esto, junto con los albañiles de York, se reunían una vez al año, después de la ascensión de la Trinidad, para orar por el país, o sea, por Inglaterra y su bienestar. Pero si alguno de los hermanos, hermanas o hermanos moría, se reunían por orar por estos hermanos. Como ejemplo, podemos traer en la masonería operativa o picapiedrera a Sabine de Pierrepont, iniciada por su padre, Hervé Pierrepont, que esculpía las imágenes más importantes que están en la Catedral de Notre Dame. Ella era una maestra que iniciaba a muchos aprendices y se demuestra también que había muchas mujeres también en esa labor. Inclusive, cuando un hombre se enfermaba en estos menesteres de la arquitectura, picapiedrero, la mujer tomaba su puesto. Y si él moría, la mujer también tomaba su puesto. Y les muestro la Catedral de Notre Dame también. Las imágenes todavía se ven y están allí. La imagen superior izquierda vemos las mujeres trabajando al lado de los hombres en la masonería operativa. La parte inferior, pues vemos la iglesia, la catedral de Estamburgo, que dijimos que la hizo con otros masones de la operativos, la iglesia de Estamburgo. ¿Qué decimos los masones? Construimos tiempo a la virtud, templos a la virtud y cavamos pozos profundos al vicio. Autoconstrucción, masonería esotérica, dentro de sí. Para nosotros, para nuestro enriquecimiento personal. Bueno, tengo que comentarles de Elizabeth Atwood. ¿Cómo no? Una de las primeras mujeres, primera mujer iniciada entre 1710 y 1718, de una logia regular masculina. Ya era una logia de la ya no era operativa, era una logia filosófica, universal, moderna, en la que ella a escondidillas vio que estaban haciendo un trabajo, todos los integrantes de la logia, pero como era la hija del primer vizconde de Doneray y su familia todo era masones, pues todos se preocuparon, hubo especulaciones diciendo, pero ¿cómo si ella vio todo lo que pasaba aquí? Pues decidieron iniciarla y por eso estamos hablando de su iniciación que fue más o menos en 1710. Prueba de que ya funcionaban las logias masónicas antes de las constituciones de Anderson en Inglaterra. Bueno, cuando ya se acaba el arte gótico y surgen las universidades, entonces, para enseñar la arquitectura, entonces ya entra en decaimiento la masonería operativa. Entonces, ya lo que se quería era, se reúnen un grupo de nobles y piensan que debería existir ya las reuniones filosóficas, hablar de la naturaleza, porque había muchos que componían eso, de la historia natural, muchas cosas, y eso ocurrió en 1717 en Inglaterra. Hicieron una gran logia. Pero cuando surgió la masonería especulativa, filosófica o moderna del siglo XVIII, con la Constitución de Anderson de 1723, la mujer todavía no estaba emancipada ni económica, ni social, ni políticamente. Tal vez por esa razón su redactor, el hermano masón Anderson, quien era pastor anglicano, y por los prejuicios religiosos de la época, sacó a la mujer de la masonería moderna.
Pero las mujeres no quisieron estar lejos de esto. Y gracias a, en Francia, 5 años después, en 1730, de la aparición de la masonería especulativa, comienzan a realizarse gestiones para que las mujeres sean aceptadas. Gracias al marqués de Saizebal y algunos nobles, en unas logias de adopción, que fue la llamada Candor, empieza la primera gran maestra, la duquesa de Borbón, en 1775. La segunda gran maestra, la princesa de Lamballe, de 1780. La tercera gran maestra, la emperatriz Josefina, de 1805. Y de ahí suceden muchas más mujeres, van entrando y todo, va empezando a crecer esa masonería femenina. Como les prometí, aquí les tengo nuevamente las mujeres líderes a través de la historia, un grupo, hay muchas. Voy a hablar de algunas de ellas. Tengo Olympia Gowes. Nace el 7 de mayo de 1748, muere el 3 de noviembre de 1793. Olympia Gowes es el seudónimo de Marie José, escritora, dramaturga, pamfletista y filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, como otras feministas de su época. Militó a favor de la abolición de la esclavitud. Fue de las primeras masonas en participar en la Revolución Francesa. Fue condenada a morir en la guillotina. Una mujer que luchó de verdad por la libertad, al derecho a la educación para la mujer, el derecho de poder manejar sus propiedades, el derecho de poder educar a sus propios hijos, el derecho de poder participar políticamente. Desafortunadamente, por todas sus convicciones, fue condenada a la guillotina. Estamos aquí con María Derais, una mujer muy especial, que nació el 17 de agosto de 1828, falleció el 6 de febrero de 1890, iniciada en la Logia Pensadores de Francia, fundó la primera logia mixta de los derechos humanos en 1893 con la prominente masón George Martin, la cual tiene como más o menos unos 32.000 miembros a nivel mundial. Pionera y autora de los derechos de la mujer. En su iniciación, ella señaló: la puerta que me habéis abierto no se cerrará sobre mí y toda una legión seguirá a mis pasos. Esto creó un poco de controversia en la logia simbólica de Francia, y que eso también le llevó a que fundara los derechos humanos, que rápidamente se fue regando por todas partes. Empezó en Suiza, Alemania, Bélgica, Inglaterra, luego el resto del mundo. La masonería mixta fue reconocida en Francia en 1921. Gabriela Mistral. Nace en 1889, muere en 1957. Poeta, diplomática, pedagoga chilena. Premio Nobel de Literatura en 1945. Es considerada como la mejor autora del castellano del siglo XX. Iniciada en la masonería en la Logia Liberal Destellos de la Serena de Chile. Sabemos que fue amante de los niños y colaboró con muchas fundaciones para niños. Eminente para toda la habla hispana. Clara Campoamor. El 12 de febrero de 1888 nació en Madrid, España, y murió el 30 de abril de 1972 en Lausana, Suiza. Clara Campoamor Rodríguez fue una abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España.
que se logró en 1931 y fue ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Lo que ocurrió en nuestro país, Colombia, el derecho a votar fue en 1957 por estando de presidente el general Gustavo Rodríguez Villa. Se inició en la Logia Adopción Reivindicación en 1931, dependiente de la Logia Concord del Oriente Español. Josephine Baker nace en San Luis, Estados Unidos, en 1906. Muere en París en 1975. Bailarina y cantante francesa de origen afroamericano. Fue iniciada el 6 de marzo de 1960 en la Logia de Nouvelle Jerusalén, adscrita a la Gran Logia Femenina de Francia, líder en servicio de la humanidad. Tan pronto ocurre la Guerra Mundial, ella se va de voluntaria, luego en la Resistencia Francesa. Su humanidad fue tan grande en ayuda y al servicio que fue condecorada con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. ¿Cómo no hablar de Ruth Bader Ginsburg, de tanta actualidad? Nació en marzo 15 de 1933, muere en septiembre 18 del 2020, abogada de la Universidad de Harvard, jurista de profesión, magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue gran defensora de la igualdad de género en USA. En 1980, el presidente Jimmy Carter la nominó a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El presidente Bill Clinton la nominó en la Corte Suprema en 1993. Después de una prolongada búsqueda, fue la segunda mujer en ocupar el cargo de jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, cargo que ejerció hasta su muerte. Recordemos que solamente 9 personas pueden pertenecer a ese cargo. Para nosotras las mujeres es un gran honor. No podemos olvidar la impronta de tantas mujeres que han pasado en la historia y en la historia de la masonería. Aquí tenemos a la doctora Anca Nicolescu. La doctora Anca Nicolescu nació en Bucarest el 31 de mayo de 1944. Todavía está viva. Pertenece a la masonería desde hace 50 años y actualmente es la soberana gran comendadora del Supremo Consejo del grado 33 de Rumania. Estudió medicina en París. Se especializó en medicina alternativa en Harvard, en los Estados Unidos. Hizo muchas especializaciones, además de eso. Una mujer que habla 9 idiomas, que puede uno perfectamente entender. Además, que ha dejado unas huellas incansables en la masonería. Y también puedo decir que me califico como su amiga. Pues hemos podido conversar y me ha dado muchas luces. Bueno, aquí finalizando, para concluir liderazgo femenino y a través del amor de la familia, le presento a mi familia, mi hijo mayor, Dominique, mi hija Juliette, mi hijo Frederick y mi yerno Steve. Hombres de éxito profesional que me tienen como madre muy orgullosa. Hoy en día la masonería femenina y mixta, trabajando en equipo, líderes masones, hombres y mujeres, servimos mejor a la humanidad. En la parte superior vemos una logia mixta, a la derecha vemos precisamente la masonería femenina de Rumania con nuestra soberana Anca. En la parte inferior pues vemos a nuestro gran serenísimo el doctor Raimundo Ferrer Bolívar, visitando una de sus logias en la serenísima Gran Logia Nacional de Colombia, con sede en Cartagena de Indias. No podemos olvidar la impronta que han dejado muchas mujeres a través del tiempo, pero el tiempo es escaso.
son muchas, para poderles contar, pero estamos felices de que ellas hayan podido lograr todo esto y por eso hoy en día estamos aquí. Hoy en día, la mujer se ha posicionado tanto en la parte social, económica, política, también en la institución masónica. Y cada vez más se entiende que la mujer y el hombre unidos, con sus diferencias y su complementariedad, es lo que constituye la raza humana, de donde prevenimos y a quien nos debemos. Mujer y hombre, hombre-mujer, somos dos columnas donde se asienta el presente y el futuro de la humanidad. Tomar ejemplo de aquellos hombres que vieron más allá y tuvieron en cuenta a las mujeres que no lo hacían en su época. Y tomar ejemplo de aquellas mujeres que demostraron que podían estar a la altura de los hombres. Futuro prometedor, sin duda alguna. Pero nuestra lucha es en base a estos ideales y conquistas continúa, porque lamentablemente vemos que la situación de la mujer en la mayoría de los países islámicos, africanos y en la India, la mujer sigue estando sometida, donde el estado de inferioridad, donde es en inferioridad con el papá, con el hijo, con el hermano, luego con su esposo, luego con el hijo, y tratada como cualquier objeto cualquiera. Además, qué tristeza para nosotras, las occidentales, cuando vemos esa alegría desmedida de las mujeres saudíes porque por vez primera les permiten manejar un auto por sí solas, cuando nosotros, ya las occidentales, desde que se inventó el auto, pudimos hacerlo legalmente y con los mismos derechos. Ya no se queman mujeres en la hoguera, pero sí se asan lentamente en la misoginia, en la desigualdad y en la feminidad. Nosotros, hombres y mujeres, debemos lograr que aquellas mujeres que todavía no tienen manera de expresarse mínimamente tengan igualdad de oportunidades y libertades. Depende de nuestra acción, de nuestro trabajo. En nuestras manos está, pero no solas, sino actuando en conjunto con los hombres, defendiendo siempre la igualdad en todos los planos de la vida, incluyendo el masónico, como lo hizo nuestra hermana querida Olympia Gowo, luchando siempre por la igualdad de todos. Es mi palabra. Gracias. ¿Cuánto nos gastamos?